impedir ¡El balón! Es apasionante. Desde mediados del siglo XIX, el vigoroso desarrollo de la economía estadounidense alentó la formación de capitales en los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. El tráfico comercial entre esos estados y los de Texas y California no cesó de crecer una vez concluida la guerra civil que sufrió Estados Unidos entre 1861 y 1865. Todos sabemos que aquel episodio impidió que los algodoneros, los cultivadores de algodón, exportaran su algodón a Europa, porque se bloquearon los puertos del Golfo de los Estados Unidos, y entonces hubo necesidad de pasar el algodón al sur del río Bravo y llevarlo a Matamoros y embarcarlo a los Estados Unidos. Esto propició un auge económico verdaderamente importante para la gente de Monterrey, para los emprendedores. El auge de Monterrey empezó a final de la década de los 60 y casi todos los 70, y no se diga a principios de los 80. Cada casa de Monterrey se convirtió en un taller de pequeñas fábricas, y los labriegos se convirtieron en obreros. Había talleres, fábricas de cerillos, de almidón, de baúles, de sombreros, de zapatos, de una infinidad de productos. El capital acumulado por el comercio se invirtió en la industria, y entre 1890 y 1907, con el estímulo de las exenciones fiscales que concedió el gobierno estatal, surgieron en Monterrey bancos y empresas mineras, fundidoras, cerveceras, bancarias, ladrilleras y vidrieras. El auge de Monterrey se extendió a la vecina región algodonera de La Laguna, en la confluencia de los estados de Coahuila y Durango. Torreón nació con no cabe duda que Monterrey y el ferrocarril hicieron que surgiera esta población dinámica, y que muchísima gente de Monterrey fuera allá a establecerse, a emprender industrias. La influencia de Monterrey en todo el área del noreste fue decisiva, no cabe duda. Chihuahua. El desarrollo de Chihuahua, aunque también comprendía industrias, ganadería extensiva, la explotación forestal y la minería, todo ello en estrecho vínculo con el mercado estadounidense. Juan F. Brittingham, un joven y dinámico empresario, logró reunir a accionistas de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y otros estados en el Banco Refaccionario de La Laguna y Cementos Hidalgo. El eje empresarial Monterrey-Chihuahua-La Laguna contribuyó a convertir el norte en un actor clave del desarrollo de México y a Monterrey en su metrópoli industrial. Es difícil imaginar el mundo del siglo XX sin el cemento. Junto con el vidrio y el acero, el cemento es un insumo básico de casi cualquier obra de la arquitectura y la ingeniería contemporáneas. En 1824, Joseph Aspdin había descubierto el proceso de fabricación del cemento Portland, mediante la calcinación y reducción a polvo de una mezcla de piedra con un alto contenido de óxidos de calcio y arcilla rica en sílice. De tener un mundo donde todo se construía en piedra, y la piedra era un material que se labraba y se decoraba, pues tuvo que surgir una teoría de la arquitectura para construir ya en un material que no se podría labrar. El caso del concreto, el siglo XX fue el siglo del concreto, y lo sigue siendo en gran medida. No podríamos tener ni canales hidráulicos, ni muchos de nuestros puertos, ni aeropuertos, ni la construcción de tan grande cantidad de edificios y de viviendas si no hubiera existido el cemento y el concreto armado. La técnica de elaboración, que en un principio solo requería de un horno adecuado y carbón mineral como combustible,
fue perfeccionada hacia 1885 con el uso del horno rotatorio y el molino de bolas de hierro. La producción inicial de cemento en los hornos tipo pan obligaba a hacer unos pequeños tabiques o ladrillos. Y metía uno un carrito con ladrillos, quemaba, sacaba y molía. Y de 1820 hasta 1885, toda la producción de cemento es en hornos de ese tipo. En 1885 vienen los primeros hornos rotatorios como los conocemos hoy en día para producir en forma continua el cemento o el clinker. La producción de cemento se extendió por todo el mundo. En 1905, Alberto G. Cárdenas le propuso fundar una cementera a Juan F. Brittingham. Estudios efectuados por una empresa estadounidense mostraron que los yacimientos eran inmejorables. La cercanía con la región carbonífera de Coahuila garantizaba el suministro de combustible y el ferrocarril pasaba a corta distancia de las canteras. Brittingham aceptó la propuesta de Cárdenas, atrajo nuevos accionistas y así nació Cementos Hidalgo. Y se establece en Monterrey, donde había un mercado local pequeño, pero el objetivo de todo mundo no era nada más el mercado de Monterrey, era vender cemento en la Ciudad de México, en Tampico, que en esa época estaba en gran expansión, en la región lagunera misma, en San Luis Potosí, etc. Y de ahí surge esta idea. También, evidentemente, teníamos la ventaja de tener carbón mineral a una distancia relativamente corta, el caso de la región de Sabinas y todo esto en Coahuila, pero más que nada era la cualidad estratégica de Monterrey para poder llevar este material a muchos puntos por vía del ferrocarril. La nueva empresa, exenta de impuestos estatales y municipales por 10 años, fue constituida en 1906 con un capital de $500,000 y Brittingham ocupó el cargo de presidente del Consejo de Administración. Cementos Hidalgo comenzó sus operaciones con un horno rotatorio, pero 4 años después ya disponía de 3 más y producía alrededor de 66,000 toneladas de cemento al año. A fines del Porfiriato se vivía un auge constructivo que ya estaba haciendo uso extensivo del cemento. El cemento en México entonces, antes de Cementos Hidalgo y de una empresa previa que no tuvo gran éxito, se conseguía solamente por importación, principalmente venía de Bélgica y de Inglaterra. Entonces las perspectivas de crecimiento eran grandes y así se vio en sus primeros años. Y esto atrajo a nuevos y muy importantes socios, como el fundador del Banco de Coahuila, don Rodolfo J. García, que se convirtió además en el segundo socio más importante de Cementos Hidalgo. La revolución frenó la expansión de Cementos Hidalgo y sus ventas cayeron. Los socios aceptaron suprimir por 10 años el reparto de las utilidades que les correspondían. En 1915, solo se empleó el 6% de la capacidad instalada. Y en 1917, la planta fue confiscada por los carrancistas. Cementos Hidalgo no volvió a operar con regularidad hasta 1921. A pesar de los considerables daños sufridos, Cementos Hidalgo sobrevivió a la revolución y vio aparecer en el escenario un competidor, Cementos Monterrey. En 1919, Lorenzo H. Zambrano Gutiérrez había convencido a sus socios de montar una planta cementera en terrenos pertenecientes a la familia Zambrano, ricos en yacimientos de piedra caliza y arcilla y cercanos a Monterrey. El acta constitutiva de la nueva compañía se firmó un año después y Zambrano ocupó la presidencia del Consejo a partir de 1922. Era un gran financiero y un gran cazador de oportunidades como financiero que era. Venía de una de las familias más importantes de empresarios locales, porque el abuelo de don Lorenzo había sido don Gregorio Zambrano, que además de ser uno de los primeros industriales de la región,
había logrado establecer una familia con un pensamiento empresarial muy importante. Este señor don Lorenzo H. Zambrano era además urbanizador. A él le importaba mucho la construcción y estaba muy enterado de ese tema. Tenía una constructora importante. Y precisamente, además de financiero y urbanizador, él veía que en el mundo desarrollado estaba surgiendo con vehemencia este nuevo material, ¿verdad? Y que aquí en Monterrey se veía una oportunidad de mercado. Desde que se estableció Cementos Portland Monterrey, Cementos Hidalgo vislumbró una alianza entre ambas empresas. Pero Juan F. Brittingham consideraba que la planta de la empresa, fundada por Lorenzo H. Zambrano y sus socios, debía trasladarse a Mazatlán o Guadalajara, y esto empantanó las negociaciones. En 1922, cuando Cementos Portland Monterrey ganó el concurso para proveer de cemento para la construcción del Casino de Monterrey, la competencia feroz con la que disputaban el mercado de esa ciudad hizo que Cementos Hidalgo ofreciera un descuento de 15 pesos por tonelada de cemento, que prácticamente era un descuento del 50%. Y esto obligó a que Cementos Portland Monterrey hiciera lo mismo para no perder ese contrato. Que esta política de descuentos estaba afectando muy seriamente a las dos empresas. De hecho, era una competencia desastrosa, ¿no? Y por eso se enfocaron a buscar acuerdos. En 1923, Cementos Hidalgo y Cementos Portland Monterrey efectuaron ventas conjuntas y en los siguientes años emprendieron un proceso de integración que culminaría en 1931. En ese proceso, la figura clave fue Rodolfo J. García. Mi abuelo, don Rodolfo, era banquero y también empresario. Como banquero y empresario, le tocó, por ejemplo, a él, en 1907, junto con don Juan F. Brittingham, fundar el Banco de la Laguna. Don Juan F. Brittingham fue nombrado presidente del consejo y a mi abuelo fue nombrado comisario propietario. Eso pues es un lazo de amistad, de alguna manera ellos tenían una relación. Por otro lado también, con don Lorenzo Zambrano Gutiérrez, lo unía un lazo familiar. Creo que eso puso a mi abuelo en una posición interesante para ser él el que a final de cuentas logró esa negociación importante para que estos dos grupos se fusionaran, ¿verdad? Y él comenzó el acercamiento hacia 1928, por ahí, entre los dos grupos de empresarios. Sin embargo, aunque ya había acercamientos, la unión no se dio sino hasta que apareció un suceso que realmente fue una ruptura muy fuerte en el mercado, que fue la Gran Depresión. Con la depresión, ahora sí que el mercado se cayó. Y ya no era cuestión de poder crecer o de poder rentabilizar su empresa, era cuestión de sobrevivencia. La Gran Depresión que dañó a Estados Unidos desde el desplome de la bolsa en 1929 repercutió en México, donde la industria de la construcción y por tanto la producción de cemento sufrieron sensibles caídas. En 1931 y 1932, los peores años, las empresas cementeras solo emplearon el 40% de su capacidad instalada. En ese sombrío escenario, Cementos Hidalgo y Cementos Portland Monterrey se fusionaron en una nueva compañía, Cementos Mexicanos. Cementos Portland Monterrey adquirió los bienes de Cementos Hidalgo, que fue liquidada, duplicó su capital y emitió acciones que pasaron a manos de los accionistas, encabezados por Brittingham. El Consejo de Administración, integrado por consejeros de las empresas desaparecidas, nombró presidente ejecutivo de Cemex a Lorenzo H. Zambrano y presidente honorario a Juan F. Brittingham. Debido a la crisis económica causada por la Gran Depresión, Cemex decidió cerrar la planta de San Nicolás Hidalgo, lo que significó la pérdida de sustento para centenares de obreros y sus familias.
cuando se cierra la planta Hidalgo en 1931, el pueblo de San Nicolás Hidalgo, Nuevo León, tenía 25 años viviendo prácticamente de la operación de esa planta. Entonces, cuando se decide su cierre, esto crea un grave problema social. Cemex, sin embargo, Cementos Mexicanos, adelantándose realmente a la época, planeó resolver este problema social de la mejor manera posible, no solamente con las indemnizaciones a los trabajadores despedidos, sino vendiéndoles a muy buen precio tierras que la empresa había comprado previamente en la comunidad de Juan y Cristóbal Villarreal, Nuevo León, construyendo una presa sobre el río Salinas y con otro tipo de acciones para paliar un poco ese problema. La planta de Monterrey, que también había cerrado temporalmente, reanudó operaciones en marzo de 1932 en condiciones muy difíciles. Cemex pagaba el suministro de gas en dólares, los fletes de ferrocarril habían duplicado su costo y la moneda mexicana se había devaluado en 30%. Cementos Tolteca, que había adquirido Cementos Cruz Azul, cerró la planta de esta empresa en Jasso, Hidalgo. El gobierno del estado la expropió en 1932 y la entregó en propiedad a una cooperativa de obreros. 2 años después, inspirados por el episodio, unos 300 trabajadores tomaron la planta de San Nicolás Hidalgo, que Cemex mantenía parada y de la que pretendía desmontar unos molinos. Estos molinos comenzaron a ser desmontados en el mes de noviembre y los propios extrabajadores, al ver que se iba la última esperanza de ver en activo nuevamente la fábrica, el viernes 9 de noviembre de 1934 la tomaron por la fuerza. 300 extrabajadores, apoyados con algunos líderes agrarios de otras comunidades vecinas, entraron a la fábrica, la tomaron, izaron la bandera mexicana y la bandera roja y declararon que ellos iban a operar esa fábrica a manera de cooperativa para paliar lo que ellos llamaban el problema del hambre. Apoyados por el gobierno de Lázaro Cárdenas, que ignoró la inconveniencia de echar a andar la planta en un mercado reducido, los trabajadores fundaron la cooperativa Hidalgo. Cemex en 1936 operaba al 50% de su capacidad instalada. La operación de la planta Hidalgo definitivamente sería inviable. Sin embargo, como le decía, Lázaro Cárdenas estaba dispuesto a sostener a toda costa esta acción. Incluso los bancos gubernamentales ayudaron con préstamos a la cooperativa de Hidalgo, que se constituyó formalmente en 1937 para operar. Después de la crisis de 1982, cuando el gobierno dejó de apoyar a empresas que no generaban utilidades, la cooperativa de Cementos Hidalgo comenzó una debacle hasta que finalmente en 1993 fue vendida nuevamente a Cemex. El mercado del cemento en México comenzó a mostrar signos de recuperación en 1934. La construcción de grandes proyectos de irrigación durante el cardenismo fortaleció a las compañías de construcción y a la industria del cemento. Durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, México sentó las bases de un largo proceso de desarrollo económico que llegaría hasta fines de los años 60. La política de sustitución de importaciones, la solvencia energética proporcionada por el petróleo, un crecimiento anual del Producto Interno de entre el 7 y el 11% y una inflación de menos de 3% anual en promedio, sentaron las bases del llamado desarrollo estabilizador. En ese periodo, México se convirtió en una potencia cementera. El proceso había comenzado durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Él necesitaba construir presas por todo México y para ello el costo de llevar el material, por ejemplo, hasta Sinaloa o hasta Chiapas o hasta Sonora era muy costoso. De ahí que su estrategia fue de que los organismos financieros nacionales apoyaran con créditos blandos la creación de cementeras en todas las regiones del país. Muchas de estas cementeras surgen utilizando tecnología que los norteamericanos estaban vendiendo barata ya
por así decirlo, usada o vieja, ¿no? Estos empresarios regionales, en su mayoría eran gentes ligadas a la Revolución Mexicana. El caso es que esto fue un golpe, en cierta forma, para el mercado de cementos mexicanos. Sin embargo, la empresa siguió creciendo. Monterrey, La Laguna, San Luis Potosí, Tampico, con una estrategia sumamente conservadora en el aspecto administrativo y financiero. Con la desaparición de Lorenzo H. Zambrano Gutiérrez en 1935 y de Juan F. Brittingham 5 años después, había terminado la primera etapa de la vida de Cemex. A mediados de los años 40, la empresa producía 124,000 toneladas de cemento al año y sus ventas crecían a una tasa media anual de 8%. En 1945, Rodolfo J. García fue nombrado presidente del Consejo de Administración y permaneció en el cargo hasta 1957. Don Rodolfo J. García era un financiero, era un banquero. Él había participado en el Banco de Coahuila, en el Banco de La Laguna, en el Banco de Nuevo León. Tenía un conocimiento financiero muy extenso y eso permitió la consolidación financiera de Cemex, que apoyaría el crecimiento posterior. Por otro lado, al nivel de la gerencia, don Jesús Barrera, que pertenecía al grupo de Brittingham, él llega a la gerencia general de Cementos Mexicanos en 1935, cuando inesperadamente Lorenzo Zambrano muere. Y a él se debe la consolidación de Cemex en su mercado del noreste de México y el inicio de su expansión. Yo cuando ingresé escuché dentro de los departamentos de ingeniería que ya había algunos proyectos para 2 plantas satélites que le llamaban en aquel entonces, que era una planta en Torreón y una planta en Ciudad Valle, San Luis Potosí, que venían a ser efecto de una estrategia de poder blindarse lo que son ciertas distancias hacia el mercado fuerte de Monterrey. En 1957, Jesús Barrera, que había fungido como gerente general, alcanzó la presidencia del Consejo de Administración de Cemex, puesto en el que se mantuvo hasta 1979. En ese periodo, la empresa experimentó cambios sustanciales. Acrecentó sus plantas de 2 a 8, multiplicó sus empleados de 530 a 2.935, incrementó la producción de cemento de 305,000 a 3 millones de toneladas. Adquirió Cementos Maya, ubicada en Yucatán, así como otras cementeras en el norte, el Bajío y el occidente. Ensanchó su participación en el mercado del 11 al 24%, y como resultado de todo eso, se convirtió en un grupo con presencia multirregional. En 1970 terminó el vigoroso periodo de crecimiento económico que había comenzado en México en los años 40. El gobierno de Luis Echeverría intentó reanimar la economía aumentando el gasto público, lo que generó inflación, déficit y endeudamiento público. El control de precios de los insumos básicos, entre los que se incluyó el cemento, desalentó la inversión productiva. A pesar de esto, Cemex continuó expandiéndose. Se presenta la oportunidad de adquirir, bajo un esquema muy similar, Cementos del Bajío, una empresa que también había sido, había emanado, digamos, de este periodo de los años 40, se adquiere esa planta, y luego viene una operación muy importante, que es la adquisición del grupo Segusa, Cementos Guadalajara. Pero aquí lo interesante es que en los años 70, Cementos Mexicanos, junto con las empresas pioneras, digamos, del país, lanza una colocación de acciones, ¿verdad? Y eso le hace tener el capital suficiente para adquirir Cementos Guadalajara. Pese a la incertidumbre causada por el gobierno echeverrista, Cemex amplió su presencia en el país. Las cementeras en las que adquirió acciones entre 1970 y 1976 en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco
la situaron como líder del mercado mexicano del cemento. Desde 1971 se había delineado la modernización del grupo Cementos Mexicanos, y a partir de entonces, las empresas administradas con autonomía fueron coordinadas por un director general apoyado por expertos en mercadotecnia, finanzas, relaciones y servicios técnicos. La empresa acepta el reto y hace inversiones importantes, con una ventaja fundamental, que estas inversiones importantes ya se estaban haciendo en base a la tecnología de hornos verticales, de hornos mucho más modernos que le permitían competir ya no nada más en México, ya le permitían competir en precio y en calidad y en eficiencia energética con las mejores plantas del mundo. En un periodo en donde Estados Unidos, por ejemplo, que tenía puras empresas con tecnología de horno largo, de horno rotatorio, estaban empezando a quebrar. Todas las empresas norteamericanas estaban siendo adquiridas por europeos y por japoneses porque su tecnología las hacía muy ineficientes. Y entonces las exportaciones de cemento de todo el mundo estaban yendo a los Estados Unidos. En Cemex siempre hemos tenido la tecnología más avanzada para el control de las emisiones al medio ambiente. En los años 30 y 40, cuando la tecnología más avanzada eran los ciclones, teníamos ciclones. En los 60, cuando salieron los filtros de bolsas, se empezaron a instalar filtros de bolsas. Y así sucesivamente en épocas más modernas. El grupo Cementos Mexicanos arribó a la década de los 80 con una participación del mercado nacional de cemento e instalaciones en 11 de las 32 entidades del país. En 1980, el grupo Cementos Mexicanos dio a conocer un ambicioso programa de inversiones y comenzó a edificar la planta más moderna del país en Huichapan, Hidalgo. Bueno, 70 y 80 definitivamente Cemex ya tenía un buen hasta parte del mercado nacional debido a que se había adquirido las plantas de Maya en Mérida, Yucatán, las plantas de León, Guanajuato, Cementos León, Cementos Guadalajara en Guadalajara y Cementos Ensenada, en Ensenada, California. Ya representaba un peso en a nivel nacional. No recordaría, pero yo que debería haber andado en un 30 y tantos o 35% de participación en el mercado. Yo participé mucho en el esfuerzo de exportación. Empezamos al fines de los 70 hacia Estados Unidos. Y ahí me di cuenta de la cantidad de oportunidades que había para nosotros poder tener una presencia allá. Estaba claro que exportar solamente no era lo adecuado, sino que necesitamos tener canales de distribución en Estados Unidos. Necesitamos tener forma de colocar nuestro cemento consistentemente. En 1981, el país entró de nuevo en crisis debido al derrumbe del precio del petróleo y la inmensa deuda contraída por el gobierno de José López Portillo. La crisis se agravó con la moratoria de la deuda, el control de cambios y la nacionalización de la banca. La moneda se devaluó en más de un 600% y la inflación superó el 100% anual. Una estrategia basada en la planeación y las finanzas sanas le permitió al grupo Cemex sortear la situación y continuar creciendo hasta convertirse en la segunda cementera del país y la más extendida en el territorio nacional. En 1984, sus plantas produjeron 5.741.000 toneladas de cemento, el 31% del total nacional. A mediados de los años 80, la economía mexicana comenzó a mostrar síntomas de recuperación. Las exportaciones petroleras llegaron a representar el 60% del total, lo que permitió una captación mayor de divisas.
La liberación de la economía alentó nuevas inversiones y reforzó a los sectores modernos de la industria nacional. No obstante, la recesión se mantuvo hasta 1987 y la deuda pública pasó de 51.000 millones de dólares en 1982 a 80.000 millones en 1988. Cemex superó la crisis gracias a su bajo endeudamiento y al crecimiento de sus exportaciones a Estados Unidos. Cementos Mexicanos, Cemex, creció principalmente en base a recursos generados por la propia empresa. Esto significó una posición muy sólida en esa época de crisis desatada a partir de 1976, porque le permitió contar con un endeudamiento proporcionalmente muy bajo. Por ejemplo, a fines de 1980, poco antes de la crisis, su nivel de endeudamiento era del 16% de sus activos, es decir, su deuda representaba el 16% de sus activos, mientras que el de otras empresas cementeras era mucho más alto. Esto significó que en el momento de estallar la crisis de 1982, Cemex no tenía compromisos impagables en dólares con bancos extranjeros. Y es más, sus exportaciones, que ya eran una muy buena proporción de sus ingresos, le permitían pagar los intereses con las mismas divisas que generaba por las exportaciones. Entonces, su situación financiera era muy sólida y muy estable. Debido a su bajo endeudamiento a corto plazo y al considerable crecimiento de sus exportaciones, durante la crisis, Cemex pudo mantener una relación sana entre las divisas obtenidas por las ventas externas y los pagos que debía cubrir en moneda extranjera. Así, los dólares a tipos de cambio pactados con antelación y obtenidos a través de un programa gubernamental pudieron invertirse en el mejoramiento tecnológico y no en el pago de intereses, como en el caso de otras compañías. Cemex consolidó, pues, su crecimiento en el mercado interno. Las inversiones de Cemex entre 1976 y 1985 habían representado el 38% del total de la industria cementera. En 1986 se inauguró oficialmente la planta de Huichapan, que aumentó la capacidad instalada del grupo en 1.100.000 toneladas y comenzó la modernización de las plantas de Monterrey, Ciudad Valles, Torreón y Guadalajara. Un año antes, el 30 de mayo de 1985, el Consejo de Administración había nombrado como nuevo director general a Lorenzo H. Zambrano Treviño. La renovación de los mandos superiores coincidió con la emergencia de otros desafíos en los negocios. El nuevo director los encaró desarrollando las capacidades tecnológicas de la empresa, consolidando su presencia en el mercado interno y disponiéndola para ingresar en el mercado mundial. Yo ya había trabajado en la compañía 18 años, así es que conocía qué faltaba y qué estaba bien hecho. Nos faltaba recurso humano, nos faltaba gente capaz dentro de la compañía, nos faltaban sistemas, pero los sistemas sin las personas no funcionan. Esa falta de recurso humano, de talento, diría yo, era algo que yo tenía muy claro y que empecé a cambiar en los primeros meses ya como director general. Y ha sido la constante desde entonces. Yo estoy convencido que solo una compañía con mucho talento en sus ejecutivos, en todos los colaboradores, es una compañía que puede tener éxito. Don Lorenzo venía con otras ideas que hoy se llaman innovadoras, pero en aquel entonces era siempre algo que desembocaba en la innovación. Desde aquel entonces ya tenía esa visión con mejoras continuas, con búsqueda de participación de todo el personal en todas las decisiones operativas y administrativas. Hizo intervenir a toda la gente en eso, designó responsabilidades claras en su organigrama y definitivamente fue un cambio sustancial. La mentalidad y los objetivos eran otros, era de consolidarse más a nivel nacional,
Y aquí lo interesante es que empezamos a tener éxito con ejecutivos y con personal mexicano. Y ese es mi gran orgullo, el que, como en otras áreas, los mexicanos puedan mostrar que somos igual de buenos que el resto del mundo. Sí recuerdo haber tomado algunas decisiones difíciles entonces en cuanto a personal, pero que tenían que tomarse. Y me felicito de haberlo hecho antes en lugar de después. Éramos una compañía relativamente pequeña a nivel mundial, muy vulnerable a los grandes, con una posición que de seguir así hubiera hecho que perdiéramos nuestra independencia. Y ahí fue donde se fue poco a poco viendo la necesidad de tener una presencia fuera del país. En 1985, el grupo Cementos Mexicanos ya era la primera cementera del país. De los 6.800.000 toneladas producidas ese año por la empresa, más del 8% fueron destinadas a la exportación. Cemex también era la segunda productora de concreto, con casi 1 millón de metros cúbicos al año. La empresa, nacida en 1906, había sentado las bases que le permitirían emprender la conquista del mercado exterior.